Este día domingo 8 de marzo del año 2026, queremos revisar en las Escrituras una especie de continuación de lo que compartimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando cuando la palabra de Dios no nos está transformando. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas si la palabra de Dios no nos está transformando? Y hoy queremos revisar en la palabra del Señor una especie de continuación de ese tema. ¿Qué resultados da? Y por eso hemos titulado a este mensaje Diagnóstico de una fe infantil. Yo estoy seguro que si pregunto en forma individual, todos van a responder, no, hermano, yo tengo una fe de adulto, una fe que ha crecido, una fe que ha madurado. Pero la fe no se determina por lo que yo diga, sino por la realidad que vivimos. Entonces, vamos a revisar en las Escrituras qué es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba a los Corintios en el capítulo 3, y vamos a leer únicamente los primeros 3 versículos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está dirigiendo aquí estas palabras a una iglesia en donde era bien especial. Esta iglesia, fíjense, Pablo les dice niños en Cristo. Era una expresión que no se la dice a ninguna otra iglesia. Entonces viene esta iglesia, vivía de tal manera que pensaban que todo estaba bien. No había ningún problema y habían situaciones en la iglesia, pero todos estaban bien. Algo que debemos de dejar claro en esta oportunidad es que Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana que había nacido de nuevo, que él les predicó el evangelio a ellos y estuvo con ellos varios meses, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos realmente eran salvos. Había habido un nuevo nacimiento. El problema es que después del nuevo nacimiento hay 4 letras que determinan un gran cambio. Pero eran salvos, pero lo que estaban viviendo desde ese nuevo nacimiento hasta la fecha dejaba mucho que desear. Y este predicador antiguo decía en cuanto a la regeneración, es en efecto el inicio de todo cristiano, pero la santificación es un proceso. Y entonces él dijo, un niño es algo hermoso en la cuna, pero es una tragedia si permanece en ella por 20 años. Un bebé se ve lindo, se ve bonito, pero ya con edad de adulto ya no pega. Pablo nos enseña que la madurez se demuestra con la conducta, con el andar, con el diario vivir, con la relación con quienes convivimos en la casa, la relación con nuestros vecinos, la relación con la familia.
la relación con los compañeros de trabajo, la relación en la calle cuando andamos manejando, cuando le pitamos 3 veces al que sobrepasó o hizo algo indebido. Ahí se demuestra la madurez. En el desarrollo de este mensaje con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo por qué Pablo le llama de esa manera a los corintios. ¿Por qué les llama niños? Veamos lo primero. Lo primero es la incapacidad para el alimento sólido. Un bebé, un niño recién nacido de un par de días o de meses, no se les puede dar carne, no se les puede dar leche entera, no se les puede dar alimento de adulto, porque le va a hacer daño. Ok, pero entonces veamos qué es lo que pasa con esta iglesia. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Bueno, fíjese bien, Pablo fundó esta iglesia aproximadamente entre los años 50 y 51 después de Cristo. Él llegó en ese viaje misionero y estuvo durante 18 meses, fíjese, 18 meses. ¿Qué días se reunían? No sé. No sé si eran todos los días, solo el domingo, solo el sábado, viernes y domingo, no sé. Pero la historia cuenta que 18 meses estuvo con ellos. Él se va y después él les manda las cartas entre los años 54 y 57 después de Cristo, las 2 cartas a los corintios. Esto nos lleva a pensar en los extremos, digamos los extremos. Si él llegó en el año 50 y aproximadamente en el año 57, quiere decir que hay 7 años para que él les mandara la segunda carta. Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que Pablo, según las cuentas de Pablo, él quería hablarles en forma madura, porque él consideraba, estuve con ellos 18 meses, les compartí el evangelio y dejé establecido ahí pastores y líderes para que les siguieran enseñando. A estas alturas, dice Pablo, ya deberían de comer algo más sólido del evangelio. Pero no lo pudo hacer porque ellos continuaban con la edad de niños. Los llama niños por su incapacidad de procesar las verdades más profundas del evangelio. Si Pablo le pregunta, ¿crees que puedo compartirte de eso? Ellos van a decir, claro que sí, sí. Pero no dependía de lo que ellos dijeran que sí podían, sino de lo que Pablo escuchó de cómo era la madurez de ellos. Los llama niños por su incapacidad de procesar el alimento sólido. Ahora bien, veamos entonces qué implicación tiene cuando él les dice, aún sois carnales. Fíjese, no les está diciendo inconversos, les está diciendo carnales. Esta palabra carnales es de una palabra griega que suena más o menos como sarquicos o sarquicos con K. Y esto son creyentes que son salvos. Eso no cabe la menor duda. Pero volvemos al problema de su forma de pensar y de actuar. Y en este mensaje vamos a estarle dando vueltas y vamos a estar insistiendo y repitiendo que la madurez nuestra no depende de cuánto sepamos. No depende de que si tenemos 18 meses o 18 años de ser creyentes, sino que depende de nuestro diario vivir de lunes a sábado, el domingo. Esta palabra, sarquicos, es
El significado literal del griego, fíjese bien lo que significa, mire lo que implica. Dice, perteneciente a la carne, implica animal, irregenerado, humano, material, carnal. El término de animal no se usa como para ofender, sino que en ese sentido es que hace lo que quiere. Pero fíjese, estamos hablando de un creyente. Estamos hablando de creyentes que hacen su vida como quieren y son creyentes. Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice en el capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5:16, dice ahí, dice, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El Señor está determinando que en nuestra vida no debemos de hacer lo que nosotros queremos, sino la obra que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas. Nosotros quisiéramos hacer muchas de las cuales deshonramos el nombre del Señor. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas, no satisfagan los deseos que son normales en el hombre. No es para darle rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestras intenciones. No. Pablo le está diciendo a los corintios, a los Gálatas, que haya un contraste, que haya una lucha entre el espíritu y la carne y que gane el espíritu. No los satisfagáis. Bueno, el problema es que la dieta de leche espiritual es la única que el niño puede digerir. Y aquí estamos hablando de personas que no podían digerir lo sólido, no podían digerir el alimento espiritual sólido, sino que necesitaban que se les estuviera repitiendo los principios, lo básico. Y ellos decían que sí, que amén, y con eso se conformaban. Hebreos, capítulo 5 y versículo 11. Hebreos 5:11, dice el apóstol, dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces era de seguir hablando de la salvación. Es de seguir hablando de ese encuentro con el Señor. Es de seguir hablando de las cosas más básicas. Y mire esto, qué irónico. Mire qué bonito ese bebé. No es Obi. No es Obi. Ni es Sebastián. No, ninguno de ellos es. Pero mire el contraste. Ese sí, eso, no, tampoco, no es. El contraste que está diciendo Pablo es: tenéis necesidad de la leche. Tenéis necesidad de lo más básico. Ya eres un adulto, ya deberías de poder asimilar el alimento sólido. Esto es penoso. Esto da vergüenza, pero para ellos es normal. El escritor de la epístola a los Hebreos dice: os habéis hecho tardos. El escritor de la epístola a los Hebreos está diciendo: ustedes han tomado la decisión voluntaria de querer seguir en ese estado.
Esto significa que ha habido un estancamiento, que ha habido una situación difícil, una situación complicada, que es la que Pablo está analizando con los corintios. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está diciendo acá que la niñez es fluctuante. Esto hace un choque en nuestra mente, porque ninguno de nosotros que está escuchando este mensaje, ninguno puede tener la convicción de decir, es cierto, yo soy un niño. Si nos preguntamos, si yo le preguntara a todos me dirían, hermano, yo soy un adulto espiritual. Nadie va a reconocer esa niñez. Y Pablo está determinando en una forma ya más puntual que esta niñez fluctúa y que somos engañados con facilidad. Bueno, entonces vayamos más al grano. La evidencia del comportamiento terrenal. Pablo decía a los corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros. Aquí está el detalle. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Usted me va a decir, yo aquí no estoy peleando con nadie. Con todos nos llevamos así de lejitos. Sí, hermano, sí, de lejitos nada más. Con nadie estamos peleando. Si alguien estuviera peleando con alguien más, me imagino que lo más probable es que dice, no, ya no voy a llegar a ese grupo, a esa iglesia. Pero Pablo está diciendo, hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Eran niños no por la falta de teología, porque ellos sabían y nosotros sabemos. Mire, yo le estoy haciendo mucho énfasis entre los corintios y nosotros, porque ese es el propósito de este mensaje, poder aplicar las escrituras a nuestras vidas. Entonces, la prueba de que eran niños no era por lo que dijeran, sino el comportamiento entre ellos. Las actitudes, la presencia de actitudes pecaminosas entre ellos. Y ellos probablemente veían normal que discutían con un hermano, que no es así, que esta silla va allá. Ah, no, pero aquí lo más adecuado es este. Por cualquier tontera. Y ellos lo veían como normal. Lo importante no es cuánta Biblia sepamos, sino cuánta Biblia vivamos. ¿Qué tanto de lo que sabemos ponemos en práctica? Y lo que más nos duele es reconocer nuestros errores. Lo que más nos cuesta es reconocer que le debo de dar la razón a la otra persona, aunque no la tenga, solo para evitar el conflicto. Si yo pasara aquí al frente, sí, a los papás que tienen más de un hijo en su casa, y los pasara aquí al frente a los papás, y yo les preguntara, ¿cómo se llevan entre los hermanos? Los 4 papás me dirían, son un amor, viera qué lindo. Pasan abrazados, oran juntos, juegan, no se golpean, no se quitan la comida. En fin, quiebran las cosas del otro, pero le dicen, mira, fíjate que yo te quebré eso. No, nada que no.
Pablo habla de la presencia de celos y envidia. No vaya a decir nada, hermana. No vaya a confesar nada. La presencia de celos y envidias entre ellos. Y usted sabe que los niños suelen pelear por... El adulto dice, ay, están peleando por un carrito y allá están los otros 4 carros, pero quiere ese, el quebrado, el que le falta una rueda, ese quieren los dos, están peleando por el mismo carrito, tontera. Pero eso es lo que Pablo estaba viendo y eso es lo que está diagnosticando. El problema son los pleitos entre los hermanos. Santiago capítulo 3 y versículo 16. Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay pleitos, donde hay contención, donde hay celos, hay perturbación y obra perversa. Entonces volvemos a lo mismo de que las discusiones determinan que hay inmadurez en nosotros. Hay inmadurez y las razones que incluían eran situaciones que seguían a distintos líderes. En este caso, ya estaba llegando al hecho de inclinarse por determinados siervos de Dios. Peleaban por Pedro, por Pablo, peleaban por Cefas, Cefas y Pedro, pero peleaban por decir que eran seguidores de ciertos líderes. Yo creo que eso es lo que quizás no mucho podríamos ver entre nosotros. Sin embargo, esto llevaba a una división entre ellos mismos. Y cada quien decía que a quien seguían era el mejor. Proverbios capítulo 13 y versículo 10. Proverbios 13:10. Mire cómo lo dice la escritura. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Bueno, quiere decir entonces que si yo discuto con mi esposa, si yo discuto con alguien, dice que lo que hay realmente es soberbia en mi corazón. Fíjese, si yo discuto con alguien, la escritura me está diciendo lo que hay en tu interior realmente es soberbia. Porque no aceptas quedarte callado, darle la razón aunque no la tenga. Eso es inconcebible. Eres un soberbio. Eres soberbio. ¿Quién es el avisado? Porque aquí dice, más con los avisados está la sabiduría. El avisado es aquel que evita y paga el precio por causa del Señor. El avisado es aquel que en lugar de responder la discusión, no que lo diga en forma irónica, vaya, está bien, pero como dándole a entender, no tenés la razón, yo te voy a decir que sí, pero no la tenés. El avisado es aquel que con humildad guarda silencio, se queda callado y paga el precio. ¿Qué pretendemos nosotros cuando entramos en una discusión? Que nos den la razón. Que digan, ve, yo tengo la razón. Eso es lo que se pretende. Pero la escritura está diciendo, no es así. Eres un soberbio. No porque la otra persona tenga la razón, sino por causa del Señor. No es aceptar con ira,
sino en la paz del Señor. No es aceptar con ira contiendas por seguidores de hermanos, seguidores de líderes, como decíamos, que era lo que Pablo menciona aquí en 1 Corintios 1, versículos 11 y 12. Dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Cuando Pablo escribe estas cartas, él estaba lejos. Él no llegó a ver y a escuchar el pleito entre los hermanos. No. Mire cómo lo dice. He sido informado acerca de vosotros. Quiere decir que los pleitos que había entre los hermanos era público, era de todo conocido. En esa iglesia solo peleando pasan. Esos hermanos son bien pleitistas. Viera esa señora, mire, allá en el pasaje, allá en la colonia. Viera qué gritada la que le dan los vecinos. Era famoso, o sea, de todo era conocido. Pero mire qué cosas, mire qué interesante. Que ninguno le dijo a Pablo, no, Pablo, no es cierto. Todos se quedaron callados. Porque todos estaban practicando esa misma realidad. Ninguno se atrevió a decirle al apóstol Pablo, yo no, Pablo. Ninguno se defendió. Porque ellos veían como normal lo que hacían. Solo póngase a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que discutió con cualquier persona por cualquier razón? Quiero pedirle que por 5 segundos, no 10 segundos, cierre sus ojos y acuérdese con quién fue la última persona con quién no, hace cuánto tiempo. Cierre sus ojos por 10 segundos. Ya. Yo ayer estuve peleando con alguien, fíjese, por un parqueo. Ay, no. Pero eso avergüenza realmente. Ahora quiero preguntarle, ahí donde usted está, levante su mano si ha peleado hoy, discutió hoy. Solo levante su mano. ¿Sí? ¿Discutió hoy? Ok. ¿Discutió ayer? ¿Otros? ¿Discutió ayer? Ayer sábado. ¿Discutió el viernes? Con las dos manos. Mejor vámonos, hermano. El punto de lo que estamos hablando, hermanos, es un diagnóstico de una fe infantil. El diagnóstico de una fe que no ha madurado, una fe que no nos ha desarrollado espiritualmente hablando. Y además de que nos cause risa unos a otros, es como que Pablo supiera y nos está mandando a nosotros la carta. Porque lo vemos como normal. Porque fíjese, al hacerle yo esta pregunta y ser yo el primero que confesé que ayer estuve discutiendo con alguien, no significa que hasta ayer discutí, sino que viernes, sábado, viernes, jueves, miércoles y todos los días para atrás, como algo normal. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No es normal.
Nosotros hoy en día es más fácil ocultar la carnalidad porque vivimos en lugares bien distantes. San Martín, Santa Tecla, Merliot, San Salvador, Soyapango, Ilopango, y en fin, estamos en diferentes áreas. Pero la comunidad de Corinto estaban cercanos. Entonces era común que se supiera todo. En el caso nuestro no. Venimos el día domingo bien arreglado y nos sentamos y cantamos y oramos y hacemos todo lo religiosamente normal. De nosotros nadie le va a ir a poder decir a un pastor, mire, ahí los de ICOMI, esos hermanos. No, es más fácil disfrazarlo. Es más fácil que no se den cuenta. Se da cuenta únicamente aquel con quien está cerca y con quien está peleando. Pecados en los cuales ellos continuaban viviendo. Fíjese, eran inmoralidad sexual, había fornicación, había incesto y había adulterio. Habían divisiones internas, habían pleitos entre los hermanos, idolatría, borrachera y desorden en el culto. También lidiaban con el orgullo, con chismes y la negación de la resurrección corporal. Esto no es normal. Bueno, es normal en el sentido de que se vive, pero no es normal de acuerdo al plan de Dios. Debería de haber una madurez espiritual. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Al estar viviendo de esta manera, Pablo dice, entonces están viviendo como hombres, o sea, lo normal. Sois carnales y andáis como hombres comunes y corrientes. Como hombres antes de recibir a Cristo. Pablo concluye que el comportamiento de ellos, que el testimonio de ellos es natural. Igual al de las personas que no conocen al Señor. No hay ninguna diferencia, dice Pablo. Los llama niños como si nunca hubieran sido transformados, como si nunca hubieran conocido al Señor. Y están viviendo según los parámetros, según lo que es normal para el mundo. En una ocasión de joven, antes de casarme, estaba en una reunión del trabajo, creo que era de una despedida de Navidad. Y yo ya era creyente. Y entonces entre los compañeros ahí y los jefes y hablando de los tipos de licores que tomaban, entonces yo, para no sentirme bien, yo también dije, sí, yo también así me gusta, ajá, sí, así me gustan. Y yo en mis adentros, Señor, perdóname, porque yo no quise quedar de menos ante los inconversos. Y cualquiera que hubiera preguntado a esos compañeros míos que si yo era un alcohólico, hubieran dicho, sí, él dice que sí, que toma normal, toma socialmente. Pero realmente lo que Dios nos está diciendo es que haya discernimiento, que no haya falta de discernimiento,
que no querramos vivir, usted no quiera vivir igual a los del mundo. Y esto sucede mucho en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en donde queremos vivir y hacernos igual que los demás. Pero no, Pablo está diciendo, no sois carnales, no, ya no más. Demos el puesto, honremos al Señor en ese tipo de pláticas. Y cuando le pregunten, ¿y por qué no lo haces? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se necesita discernimiento, se necesita que estemos claros por qué sí, por qué no, por qué yo no hago eso, por qué me quedo callado, por qué no discuto. Que podamos reconocer al Señor, dignificar al Señor. Pablo dice a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis, Filipenses 1, 9 y 10, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, cuando llegue el día, cuando llegue el momento oportuno, cuando llegue el momento que Dios está diciendo ya es hora. Y no tengamos que avergonzarnos delante del Señor y poder decir, Señor, vengo por tu gracia. Y no ser sorprendidos en un momento penoso, en un momento en donde haya deshonra para el nombre del Señor. Hay necesidad de santificación práctica. Hay necesidad de que la santificación se viva todos los días. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios nos está determinando que ya basta. La medida o el parámetro de la espiritualidad que nosotros vivimos es el diario vivir. Cuánto la palabra de Dios ha obrado en nuestro corazón de tal manera que no estamos discutiendo con nadie. Bueno, nuestras conclusiones de hoy son: Pablo llama niños a los hermanos de Corinto, no a manera de ofenderlos, sino para que en ellos haya un despierte, para que en ellos haya una oportunidad de decir, Señor, así estamos viviendo, Señor, así estoy yo, Señor, esta es mi vida, Señor, perdóname. No está ofendiendo a nadie, sino para hacerles ver cómo se entiende la realidad de ellos, sino para darles conocimiento o una retroalimentación de cómo se entiende lo que ellos están viviendo en la realidad. La madurez espiritual, hermanos, se mide por nuestra capacidad de amar, de mantener la unidad y de cuánto la palabra nos está transformando.
que la palabra que leemos, que la palabra que oímos, está haciendo obra en nuestros corazones. De cuánto yo no estoy discutiendo con nadie. El doctor Miguel Núñez dice, una iglesia puede ser grande en número y en dones, pero ser una guardería espiritual si sus miembros viven en pleitos y celos. Puede ser muy grande o muy pequeña. Y lo que se vive es una guardería. Evaluemos nuestras reacciones. Y la próxima vez que sintamos deseos de discutir, de pelear, para defender nuestra opinión, preguntémonos, ¿es esta la reacción de un adulto en Cristo o de un niño carnal? Cada vez que usted quiera discutir con alguien y donde quiera ponerlo en su puesto y que reconozca que yo tengo la razón, hágase la pregunta antes. ¿Cuál va a ser nuestra realidad? Si seguir en las discusiones entre esposos, padres e hijos, o entre los mismos hermanos, hijos de los mismos padres o los mismos padres, o con los mismos hermanos, o con quien sea. Primera de Corintios 6:7 nos dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta es una pregunta bien difícil, porque lo que está diciendo es, quédese callado, dele la razón a la otra persona, pero en mansedumbre, en sencillez. Nos cuesta darle la razón a alguien más, aunque no la tenga. Ok, está bien. Vemos el ejemplo de nuestro Señor en Isaías 53, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Tenía derecho a defenderse? Lo estaban acusando falsamente y no se defendió. No discutió. Y él podía haber matado a todos los romanos con solo decirlo. Mueran todos los romanos. Pero no lo hizo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros nos consideramos dignos que nos den la razón? El Señor pudo haber presentado todos los argumentos para comprobar su inocencia, pero cayó y sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque ese era el plan del Padre y para que el Padre fuera glorificado. Y él quedó como un falso. Muchos creyentes que lo habían seguido lo mataron, pues no era cierto. Pero pagó el precio, enmudeció y sufrió la cruz. La pregunta está en nosotros si hay una fe espiritual o hay una fe de niños. Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestras realidades,
Y Él es el que hace el diagnóstico en cada uno de nosotros, de nuestra fe. Si tenemos una fe infantil, porque todavía peleamos, o es una fe madura. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que haga un milagro. Señor, haga un milagro. Señor, por favor, ayúdame a guardar silencio. Ayúdame a guardar silencio y a no caer en la tentación de discutir para recibir que me den la razón. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestra realidad. Tú conoces mi realidad, Señor. Yo sé que no necesitas que alguien te la cuente. Yo sé que no necesitas que alguien más diga, René es así. Porque tú me conoces, Señor. Tú nos conoces a todos, Señor. Y por eso, porque nos conoces, es que te pedimos perdón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque discutimos, por reaccionar. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Soy tu hijo. Somos tus hijos, Señor. Pero hijos con una fe de niños. Ayúdanos, Señor. Y que todas esas emociones, Señor, toda carnalidad, todo adulterio, toda borrachera, Señor, todo sexo ilícito, sea quitado de delante de tu presencia, Señor. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel en el diario vivir, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Dios. Oh, Señor Jesús. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Oh sí, Señor, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Oh sí, Señor, dame gracia cada día, manténme fiel. Oh sí, Señor Jesús, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Debo correr. Hay victoria por obtener. Dame gracia cada día.
manténme fiel. Gracias, Señor Jesús. Señor, no tenemos a dónde acudir más que a ti, Señor. Señor, venimos a ti pidiendo que tú hagas un milagro en nuestras vidas. Pidiendo, Señor, que seas tú quien nos transforme y nos hagas callar y nos hagas quitar todo producto de la carne, para que haya un desarrollo normal en nuestras vidas de la fe. Señor, ayúdanos. Estamos necesitados de ti. Solo tú puedes hacer esa obra. Señor, pero también te damos gracias porque este día podemos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Tú nos instruiste, Señor, que hiciéramos esto periódicamente. Tomar la cena, tomar el vino y el pan, la cena del Señor. Y recordar la muerte de Jesús y estar agradecidos por la muerte de Jesús. Padre, te damos gracias por estos elementos, porque son símbolos. No creemos en la transubstanciación, creemos que son símbolos. El vino es un símbolo de la sangre de Cristo del nuevo pacto. Y el pan, Señor, representa el cuerpo puesto para la cruz y sepultura. Señor, gracias por estos elementos, por el pan y por el vino. Que podamos tomarlos en gratitud, Señor. En gratitud, porque tú moriste en sustitución nuestra. Pueden pasar, hermano, por favor. Gracias. Gracias por la cruz, Jesús. Gracias. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por el amor. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Aleluya. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Hijo de Dios, el amado del cielo, la cruz murió. Gracias, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Oh, gracias, Señor. Digno es el Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Primera de Corintios 11, en el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar del pan, hermanos. Señor, gracias. Gracias por este pan. Porque es un símbolo de que tú pusiste tu cuerpo en lugar del nuestro, para que nosotros no suframos lo que tú sufriste. Y lo hacemos en memoria tuya, Señor. Dice el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Cordero de Dios, inmolado desde principio. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Murió por mi maldad. Gracias, Señor. Me dio su santidad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, alabable, alabable. Cielo y tierra proclama, adorar, oh Dios, oh Señor, adorar. Digno es el Señor, alabable, a la hora. Digno es el cortar el mensaje y lo que sigue después lo grabas aparte. Digno es el Señor.